5 años como neurocirujano, creí que ya había visto lo peor del ser humano. Había atendido víctimas de violencia de pandillas, de abuso doméstico, de accidentes atroces. Pero nada, absolutamente nada, te prepara para estar en el balcón de tu propia casa y ver a tu yerno triturar una pastilla blanca y echarla en tu copa de champán de aniversario. Quería matarme para quedarse con mi fortuna. En lugar de eso, dejé que él bebiera su propio veneno. 5 minutos después estaba convulsionando en el suelo, y yo apenas estaba empezando. Si quieres saber cómo le di la vuelta a la situación frente a 200 personas, quédate conmigo. Esta es la historia de la operación más peligrosa que he hecho en mi vida, sin usar ni un solo bisturí. Estaba de pie en la penumbra del balcón de la segunda planta de mi mansión, una casa de piedra clara a las afueras de la ciudad. Abajo, unas 200 personas de la élite local bebían mi vino y comían mi comida. Era mi 40º aniversario de bodas, una fecha que debería haber estado llena de alegría. Pero mis ojos no estaban en la banda de jazz ni en las esculturas de hielo. Mis ojos estaban clavados en Bruno Costa, el hombre que se había casado con mi hija Valeria hacía 5 años. Lo observaba con la misma precisión fría con la que miro una resonancia magnética de un tumor terminal. Estaba junto a la mesa de servicio, nervioso, mirando por encima del hombro una vez, 2 veces. Luego, con una rapidez que habría impresionado a un mago, sacó un pequeño sobre del bolsillo de su smoking. Vi el polvo blanco caer y disolverse de inmediato en la copa de cristal tallado que tenía mi nombre grabado, Andrés. Era la copa especial del brindis que mi esposa Julia había mandado hacer solo para mí. Bruno giró el líquido con suavidad y su rostro adoptó una máscara de devoción casi filial. En ese momento se encendió la pantalla de su móvil. Yo estaba lo bastante cerca como para ver el resplandor, y a mis 70 años mi vista seguía siendo nítida. Leí el mensaje que escribió. Listo. Faltan 10 minutos. Prepara el coche. Mi frecuencia cardíaca no aumentó. Mis manos no temblaron. El pánico es para aficionados, y yo no soy un aficionado desde mi residencia en los años 80. Aquel polvo, muy probablemente, era fentanilo u otro opiáceo sintético. Quería provocarme un paro respiratorio que pareciera un infarto o un derrame, algo normal para un hombre de mi edad. No grité ni llamé a seguridad, simplemente ajusté mis mancuernillas, respiré hondo y activé lo que llamo mi protocolo de quirófano, frío, lógico, implacable. Me di la vuelta y empecé a bajar por la gran escalera de mármol. Al llegar al último escalón, el ruido de la fiesta me envolvió. Risas, copas chocando, la calidez falsa de la alta sociedad. Julia estaba al otro lado del salón recibiendo halagos por su vestido, totalmente ajena a que la serpiente que había metido en nuestra familia estaba a punto de atacar. Bruno me vio acercarme y tomó una bandeja de plata con 2 copas especiales. Una sonrisa depredadora se le pegó a la cara. «Suegro, ahí está», dijo, con la voz goteando en canto sintético. Todos lo esperábamos. No podemos empezar los discursos sin el invitado de honor. La copa envenenada estaba a la derecha. Lo sabía porque lo había visto colocarla ahí, y porque distinguía una leve diferencia en la forma en que las burbujas subían. Lo hacían un poco más lento, por la densidad del polvo disuelto. «Gracias, Bruno», respondí con la voz firme. Extendí la mano hacia la bandeja. En ese instante, un empresario inmobiliario, el señor Serrano, lo llamó desde atrás. Fue la distracción que necesitaba. Bruno giró la cabeza apenas una fracción de segundo para saludar al posible cliente. Eso fue todo lo que me hizo falta. 35 años de microcirugía me habían dado unas manos más rápidas que el ojo humano. En un parpadeo hice el cambio. Crucé la mano, deslicé la copa sana a la derecha y la envenenada a la izquierda. El movimiento fue tan fluido, tan natural, que aunque hubiera estado mirando, tal vez ni lo habría visto. Era el mismo tipo de truco de manos que uso para pinzar una arteria sangrante antes de que el monitor marque la caída de presión. Cuando Bruno volvió a mirarme, yo ya sostenía la copa de la izquierda. Sonrió,
convencido de que había mordido el anzuelo. Él tomó la de la derecha, la que debía acabar con mi vida. Por 40 años de felicidad, dijo, alzando el veneno a sus labios. Y por tu salud, suegro. Que estés con nosotros por mucho, mucho tiempo. Por la salud, contesté, mirándolo directo a sus ojos codiciosos. Nunca se sabe cuándo puede agotarse. Él bebió. Apuró la copa de un trago, ansioso por terminar el trabajo. Yo di un sorbo educado a la mía. El champán era excelente. Una lástima que hubiera arruinado otra copa. La banda de jazz dejó de tocar y el salón quedó en silencio cuando Bruno golpeó una copa vacía con una cucharilla. Era el momento del brindis. Se acercó al micrófono en el centro de todas las miradas. Le encantaba ser el centro de atención casi tanto como le gustaba el dinero ajeno. Amigos, familia, empezó con la voz resonante. Estamos aquí para celebrar a Andrés y Julia, 2 pilares de esta comunidad, 2 personas que me han enseñado tanto sobre el amor y el sacrificio. Yo estaba a unos pasos, observándolo de cerca y contando segundos. 1 minuto, estaba bien. 2 minutos, comenzó a sudar, aflojándose la corbata. 3 minutos. Su discurso empezó a trabarse. Repitió la palabra sacrificio 3 veces. Solo quiero decir que el legado es... Se detuvo. Parpadeó muy rápido. Desde donde estaba pude ver sus pupilas. Se habían convertido en puntos diminutos. Miosis, un signo clásico de toxicidad por opiáceos. La droga golpeaba rápido. Su cerebro empezaba a olvidar cómo decirle a sus pulmones que respiraran. Bruno se tambaleó y la gente se rió nerviosa, pensando que estaba demasiado borracho. Julia me miró confundida. «Bruno», susurró. Él me miró. La confusión se transformó en terror. Intentó señalarme, pero el brazo le pesaba demasiado. La copa», balbuceó con la lengua gruesa. Entonces la gravedad hizo el resto. Sus rodillas cedieron y se desplomó hacia adelante, llevándose la mesa con él. El estruendo del cristal y la porcelana rompiéndose sonó como un disparo. La multitud gritó. «Valeria, mi hija», chilló su nombre. No dudé. Salté en acción, no como suegro, sino como primer respondiente. «¡Atrás!», grité con la voz de mando que corta el pánico. «Soy médico». Me arrodillé a su lado. Estaba convulsionando, espuma en las comisuras de la boca y los ojos en blanco. Para los presentes parecía un hombre desesperado tratando de salvar a un familiar. Le aflojé el cuello de la camisa, revisé la vía aérea, pero mis manos hacían algo más. Deslicé la mano dentro del bolsillo interno de su chaqueta. Sentí la textura arrugada de un papel. Lo saqué y lo escondí en mi palma antes de guardarlo en mi propio bolsillo. Era el envoltorio del polvo. Evidencia. Solo entonces empecé las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4. Presioné contra sus costillas, sintiendo la fragilidad de la jaula torácica. «¡Llamen a una ambulancia!», bramé al camarero aturdido. «Díganles que tenemos un paro cardíaco». Miré la cara de Bruno. Empezaba a ponerse azul. La cianosis aparecía. Se estaba muriendo ahí mismo, sobre mi alfombra persa, asesinado por su propia codicia. Mientras bombeaba su pecho, manteniéndolo apenas en el filo entre la vida y la muerte, me incliné hasta su oído, tan cerca que solo él podía oírme. «Te vi, Bruno», susurré con la voz helada. «Te vi echar el polvo. Ahora me lo vas a contar todo». Sus ojos se abrieron un segundo, llenos de horror, antes de volverse a perder. Las sirenas se oían a lo lejos. La fiesta había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El aullido de las sirenas era ensordecedor, ahogando el murmullo elegante que unos minutos antes llenaba el salón. Valeria gritaba, histérica, agarrada a la mano inerte de Bruno, mientras los paramédicos lo subían a la camilla. Sus lágrimas arruinaban la seda de su vestido. Julia no soportó el impacto. Se desmayó suavemente en brazos de un mesero, blanca como los manteles. Yo lo observaba todo con el desapego que me había mantenido funcional durante décadas de trauma. No entré en pánico, calculé.
Me subí a la ambulancia antes de que alguien pudiera detenerme. «Soy médico», dije, mostrando mis credenciales al conductor. «Me voy con él». Valeria intentó subir tras de mí, llorando por su marido, pero le bloqueé la entrada. Le dije que se quedara con su madre, que cuidara de Julia y nos encontrara en el hospital central. Asintió, aterrada y obediente. Las puertas se cerraron de golpe, dejándome a solas con el hombre que había intentado matarme. La ambulancia arrancó, las luces azules pintando las paredes de las casas a nuestro paso. Dentro olía a desinfectante y miedo. Miré al paramédico que atendía a Bruno y lo reconocí de inmediato. Era Kevin, un joven que había rotado por mi servicio de neurocirugía años atrás. También él me reconoció. «Doctor Salazar», dijo con deferencia, «tenemos un posible paro cardíaco». «No, Kevin», corregí, inclinándome hacia él, mi voz apenas por encima de la sirena. «Mira sus pupilas, puntuales. Mira su respiración, deprimida. Esto no es cardíaco, es toxicidad por opiáceos». Kevin miró a Bruno y luego a mí. Dudó. Le apreté el brazo con fuerza. «Escúchame bien. Necesito que tomes muestras para un tóxico completo ahora mismo, sangre y orina, antes de meterle líquidos que diluyan todo. Y Kevin, no registres esta petición aún en el sistema. Solo toma las muestras y dámelas». «Entendido». Miró al hombre moribundo, luego al cirujano legendario que le daba órdenes. Asintió. Preparó agujas y tubos. Observé cómo la sangre roja y oscura llenaba los frascos. Evidencia líquida. Guardé las muestras en el bolsillo interior de mi smoking, junto al envoltorio vacío que le había quitado a Bruno. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Llegamos a urgencias envueltos en un torbellino de luces y voces. Las puertas se abrieron de golpe y el equipo de trauma se hizo cargo. Yo lo seguí, no como familiar, sino como sombra. Lo llevaron a la sala de reanimación 1. El aire se llenó de pitidos de monitores y gritos de órdenes. Lo intubaron, lo conectaron al monitor. La frecuencia cardíaca apenas sostenía la vida. La médica de guardia, a quien no conocía, pidió naloxona. Era justo lo que sabía que necesitaba. Vi cómo la enfermera inyectaba el antídoto en la vía. La naloxona actúa en segundos, arrancando los opiáceos de los receptores del cerebro con violencia. No es un despertar amable, es una resurrección a base de dolor. Bruno jadeó. Su espalda se arqueó en la camilla como si le hubieran dado una descarga. Un sonido gutural salió de su garganta. Sus ojos se abrieron desorbitados, llenos de terror, buscando la muerte. Esperaba ver las puertas del infierno. En su lugar vio las luces fluorescentes del hospital, las manos que lo sujetaban, y a mí, de pie al pie de la cama, impecable en mi smoking, mirándolo con una media sonrisa helada. El monitor empezó a gritar. Su frecuencia cardíaca pasó de 40 a 150 en un suspiro. «¡Está empeorando!», exclamó la enfermera, acercándose al carro de paro. «No», dije yo con calma. «Está aterrorizado». Bruno intentó incorporarse, forcejeando con las correas de sus muñecas. Señaló hacia mí con un dedo tembloroso. La espuma le salpicaba los labios. Su voz salió ronca, pero lo bastante alta como para silenciar toda la sala. «¡Él!», gritó, ahogándose mientras le retiraban el tubo. «¡Fue él! Él cambió las copas». Los médicos se quedaron helados. Las enfermeras también. Todos miraron al caballero distinguido de más de 60 años que estaba en la esquina. Bruno tosió, escupiendo bilis, pero no se detuvo. «Intentó matarme», aulló. «Ese viejo cambió las copas, vi cómo lo hacía. El champán estaba envenenado para él. Él me envenenó a mí». La acusación quedó flotando en el aire, absurda y pesada. Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Entraron Julia y Valeria, seguidas por 2 policías uniformados. Llegaban justo a tiempo para escuchar al hombre que amaban acusar al hombre del que dependían. «Bruno», sollozó Valeria corriendo hacia él. «Dios mío, estás vivo». Bruno se aferró a ella, interpretando a la víctima con un nivel digno de premio. Señaló hacia mí con la mano temblorosa.
Val, aléjate de él, gimió. Tu padre es un monstruo. Me drogó la bebida. Lo vi cambiar las copas justo antes del brindis. Me quiere muerto. Julia se detuvo en medio de la sala. El maquillaje corrido, el pelo deshecho. Miró a su hija llorosa, miró a su yerno frenético y al final me miró a mí. Esperé que me defendiera. Esperé que la mujer que llevaba 40 años a mi lado dijera que su marido era un salvador, no un asesino. Pero vi la duda en sus ojos. Vi la vacilación. Bruno era joven, encantador, y el padre de los nietos que ella tanto deseaba. Yo era el cirujano frío y distante que pasaba más tiempo en el hospital que en casa. ¿Por qué, Andrés?, susurró con horror. ¿Por qué le harías algo así? Esa traición me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Ella le creía. Sin una sola prueba, le creía a él. Uno de los policías dio un paso al frente, enorme, cara cansada, libreta en mano. Echó un vistazo al caos y luego a mí. Señor, dijo con voz plana, aquí hay una acusación muy grave. Vamos a tener que hacerle unas preguntas. No me inmuté. Sin alzar la voz, metí la mano en el bolsillo. El policía palpó su pistola, temiendo que sacara un arma. Me moví despacio. Saqué la copa de champán. La había traído del salón envuelta en una servilleta de lino. Era la copa de la que había bebido Bruno, todavía con restos de líquido en el fondo. Le sugiero que esto lo guarden como prueba, dije, tendiéndosela. Mi yerno afirma que lo envenené. Esta es la copa de la que bebió, con sus huellas y su saliva. Y si analizan el líquido del fondo, garantizo que encontrarán una dosis letal de fentanilo. El agente parpadeó, sorprendido por mi cooperación. Guardó la copa cuidadosamente en una bolsa. Si usted lo envenenó, doctor, murmuró confundido, ¿por qué nos traería el arma homicida? Porque yo no puse el polvo en la copa, agente, respondí mirando a Bruno, ahora pálido y sudoroso. Yo solo me negué a beberlo. Bruno se quedó blanco como el papel. Entendió su error. Había admitido que había veneno. Había admitido que hubo cambio de copas. Confiaba en que nadie creería que yo era lo bastante rápido ni frío como para darle la vuelta. Apostaba a que mi familia se pondría de su lado. Y viendo la cara asustada de Julia, quizá tenía razón. El policía suspiró y señaló la puerta. Vamos a necesitar que venga a la comisaría, doctor Salazar. Hay que aclarar esto. Asentí. Ajusté los puños de la camisa. Miré a mi esposa por última vez. Julia, dije sin emoción, no firmes nada hasta que vuelva. No le des acceso a las cuentas. Ella apartó la mirada y fue a tomar la mano de Bruno. La línea se había trazado. Salí del hospital escoltado por policías, dejando a mi familia con la serpiente a la que habían decidido proteger. Pero mientras me sentaba en la parte trasera del coche patrulla, sentí una extraña calma. Creían que era mi final. Pensaban que el viejo estaba acabado. No tenían idea de que apenas acababa de empezar la operación, y yo nunca pierdo a un paciente en la mesa. La sala de interrogatorios olía a café viejo y desesperación, un aroma que conocía de las salas de espera, pero nunca desde ese lado de la mesa. Lucio Torres, mi abogado y viejo amigo, entró como si fuera dueño del lugar. No pidió mi libertad, la exigió, con la autoridad tranquila de quien sabe dónde están enterrados todos los esqueletos de la ciudad. Menos de una hora después salía a la calle. Lucio ofreció llevarme a un hotel, diciendo que sería más seguro, pero me negué. Tenía que volver a casa, al escenario del crimen. El trayecto de vuelta fue en silencio. Al llegar, la mansión se alzaba oscura como un mausoleo de recuerdos. Julia y Valeria seguramente seguían en el hospital, interpretando a la familia sufriente. Le pedí a Lucio que me esperara en el coche. Tenía una cirugía que hacer y necesitaba trabajar solo. Entré en la casa y pasé de largo el dormitorio principal. Fui directo al ala oeste, al despacho que ingenuamente había dejado que Bruno usara como oficina. Era una habitación que casi nunca pisaba, respetando una privacidad que no merecía. El aire estaba cargado con un perfume caro y pretencioso. Cerré con llave y encendí solo la lámpara del escritorio.
No quería alertar al personal. Me planté frente al gran óleo de una escena de caza que colgaba tras el escritorio. Un cliché igual que Bruno. Lo descolgué. Debajo estaba la caja fuerte, digital, con dial de seguridad manual. Probablemente pensaba que era inexpugnable. No conocía a don Graciano. Graciano había sido paciente mío hacía 20 años, un maestro cerrajero con un tumor delicado en el cerebelo. No podía pagar en efectivo, así que pagó con conocimiento. Me enseñó que toda cerradura tiene un latido, un ritmo. Solo hay que saber escucharlo. Saqué un viejo estetoscopio del bolsillo, apoyé el diafragma en el acero frío, junto al dial, y cerré los ojos. Giré a la derecha, a la izquierda, otra vez a la derecha. Los clics eran leves, casi inaudibles para cualquier otro, pero para un hombre que ha pasado la vida escuchando el murmullo de la sangre en los capilares, sonaban como disparos. Sentí caer los pernos. 1, 2, 3. Probé la manija. Se rindió. La puerta se abrió con un suspiro. No sabía exactamente qué iba a encontrar. Esperaba dinero, joyas, tal vez recetarios robados. Lo que hallé fue mucho peor. Pilas de expedientes. El primero eran pagarés, deudas de juego. Las cifras eran escalofriantes. $500,000 a un casino, 1.200.000 a un corredor privado, otros 3 millones en criptomonedas fracasadas. Bruno no solo vivía por encima de sus posibilidades, se ahogaba en un océano de deudas. Un hombre desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas terribles. Pero la codicia es común. Lo que encontré debajo era pura maldad. Un grueso legajo azul. En la portada, en letras limpias: Dr. Andrés Salazar, solicitud de incapacidad médica. Mis manos, firmes en el balcón, empezaron a temblar de rabia fría. Abrí el expediente. Era una estrategia legal completa, redactada por un abogado al que conocía de nombre y que era famoso por aceptar cualquier cosa sucia que le pagaran. Los documentos, fechados 3 semanas antes, relataban una historia inventada. Que yo mostraba un deterioro cognitivo acelerado, supuestos episodios de ira, olvidos, conductas peligrosas. El punto clave era una directiva médica. En caso de quedar incapacitado, un infarto, un derrame, daño cerebral, Bruno Costa recibiría poder total sobre mis decisiones médicas y, lo más importante, sobre mi patrimonio. Lo había planeado todo. La droga en el champán no estaba pensada para matarme al instante, sino para provocarme una lesión cerebral hipóxica. Quería convertirme en un vegetal, en un cuerpo inútil, para hacerse pasar por el yerno abnegado que tomaba las riendas de los $50 millones que había construido con mis manos. No solo quería mi dinero, quería mi voluntad, quería robarme la humanidad, dejarme pudriéndome en una cama mientras él gastaba mi fortuna pagando a sus acreedores. Seguí pasando páginas. Incluso había elegido la residencia de larga estancia. No era el centro neurológico de primer nivel al que yo había donado millones, sino un almacén mediocre para moribundos, lejos de colegas que pudieran hacer preguntas. Iba a desecharme como desecho médico. Saqué el móvil y empecé a fotografiar cada hoja, cada mentira, cada cláusula que le daba derecho a liquidar mis bienes. Respiraba a pequeños golpes. Aquello no era solo un intento de asesinato, era un asesinato premeditado del alma. En el fondo de la caja fuerte quedaba un último documento, casi escondido bajo un forro de fieltro, un correo impreso de una aseguradora. El asunto decía: confirmación de activación de póliza. La leí. Era un seguro de vida a plazo, asegurado, Dr. Andrés Salazar, importe $10 millones. Beneficiario principal, Bruno Costa. Miré la fecha. Había entrado en vigor 48 horas antes. El puzzle estaba completo. La incapacidad era su plan A. Si el fentanilo solo me dañaba el cerebro, él obtendría poder sobre los 50 millones y los iría drenando mientras yo vegetaba. El seguro era el plan B. Si el corazón de un hombre de 70 años no aguantaba y moría en esa alfombra persa, él cobraría 10 millones libres de impuestos de inmediato. Había apostado a las dos caras de la moneda. Cara. Quedo como vegetal y gana.
cruz, muero y gana. Me miraba y solo veía un cheque con pulso. Doblé los papeles y los devolví exactamente a su sitio. Cerré la caja fuerte y colgué de nuevo el cuadro. Limpié con un pañuelo los lugares que había tocado. Dejé el despacho tal como estaba, un santuario de su traición. Salí de la casa y volví al coche de Lucio. El aire nocturno olía distinto ahora, no solo a pino y jardín mojado, sino a guerra. Bruno había intentado terminar mi vida esa noche. Había tratado de robarme el futuro, pero había cometido un error fatal. Asumió que el viejo cirujano era blando, que yo era solo una chequera con corazón. No sabía que uno no llega a jefe de neurocirugía siendo pasivo, llega siendo más listo, más rápido y más preciso que todos los demás en la sala. Me senté junto a Lucio en el coche. «¿Qué encontraste?», preguntó con el rostro serio. Miré las ventanas oscuras de la casa. «Encontré el diagnóstico», respondí con la voz de granito. «El paciente es un tumor maligno y vamos a tener que extirparlo antes de que mate al anfitrión». El viejo reloj del vestíbulo dio 4 campanadas. El eco recorrió la casa vacía como una campana de funeral. Estaba sentado en el sillón orejero frente a la puerta, aún con el smoking manchado de aquella noche. No podía dormir. Mi mente seguía procesando los documentos de la caja fuerte, el contrato sobre mi vida, la certeza de que el enemigo ya estaba dentro de casa. Entonces la puerta de madera crujió. Julia entró. Se veía deshecha, el vestido arrugado, el rímel corrido. Al verme sentado en las sombras, su expresión no se suavizó. Se endureció, puro odio. Tiró el bolso al suelo y avanzó hacia mí, los tacones repiqueteando sobre el mármol como disparos de acusación. Me levanté, esperando quizás ingenuamente una conversación. No la hubo. Su mano voló más rápido de lo que la había visto moverse en 40 años de matrimonio. La bofetada me estalló en el pómulo, aguda. Mi cabeza giró por el impacto. Me quedé inmóvil, más herido por quien me había golpeado que por el golpe. Volví la cara hacia ella. Temblaba con el pecho agitado, los ojos ardiendo de un rencor que no reconocía. «¿Cómo te atreves?», escupió. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí después de lo que le hiciste a ese chico?». «Julia», empecé conteniendo la voz. «Tienes que escucharme. Bruno no es quien crees». «Basta», gritó cortándome. «Deja tus mentiras. Bruno me contó todo. Cómo lo tratas, cómo lo humillas, cómo lo amenazas. Y hoy, por fin, perdiste la cabeza. Intentaste matarlo porque eres un viejo celoso y amargado». «¿Celoso?», repetí, la palabra sabiendo a ceniza. «¿Celoso de un ludópata que gasta dinero que no es suyo?». «No hablo de dinero», escupió. «Hablo de vida. Él es joven, tiene futuro, y tú solo eres viejo. Te apagas y no lo soportas. No soportas que él te esté reemplazando. Estás paranoico, ves enemigos en todas partes porque tu mente se está deteriorando. Tenía razón. Estás enfermo. Eres peligroso». La miré. Busqué a la mujer con la que había compartido una vida, la que estuvo conmigo en la residencia, en la muerte de mis padres, en la crianza de Valeria. No estaba. En su lugar había una extraña, una mujer tan asustada de envejecer que se había vuelto vulnerable a los halagos de un depredador. No veía a un marido, veía un obstáculo para la fantasía que Bruno le había vendido. Creía al estafador porque él le decía lo que quería oír, mientras yo solo le daba verdades incómodas. «¿Le crees a él antes que a mí?», pregunté en voz baja. «¿Por encima de 40 años, Julia?». «Él es la víctima», sollozó. «Está en una cama por tu culpa. Tienes suerte de que aún no quiera denunciarte. Tienes suerte de que yo todavía te hable». Entendí que no valía la pena discutir. La lógica no sirve contra una mente infectada. Y Bruno la había infectado por completo. Ya no era mi esposa, era su cómplice. Respiré hondo, bajando mi ritmo cardíaco. Volví a mi entrenamiento. Cuando un paciente está delirando, no lo discutes, lo sedas, lo contienes y observas. «Tienes razón», mentí fingiendo cansancio. «Estoy agotado, tal vez confundido.
Ha sido una noche larga. Me miró, sorprendida de repente por mi rendición. La rabia se disolvió, reemplazada por una especie de compasión condescendiente. «Vete a dormir», dijo. «Hablaremos mañana. Voy a ducharme. Esta noche dormiré en el cuarto de invitados. No puedo compartir cama contigo». Subió las escaleras sin mirarme más. La observé irse, con la mejilla aún ardiendo y el corazón roto, pero mi mente ya estaba en el siguiente paso. Esperé hasta oír el agua de la ducha en el baño principal. Las tuberías vibraban con ese rumor que conocía bien. Sonido de oportunidad. Subí sin hacer ruido. Entré en el dormitorio. Su bolso estaba sobre el tocador. El móvil, encima, con la pantalla negra. Lo tomé. Mis manos, que habían hecho miles de incisiones delicadas, no temblaban. Conocía su código, nuestra fecha de aniversario. La ironía no se me escapaba. Desbloqueé el teléfono. No abrí fotos ni mensajes. No tenía tiempo para curiosear. Necesitaba vigilancia. Semanas atrás, al notar movimientos raros en nuestra cuenta conjunta, había comprado un software de monitoreo para padres. Nunca lo había instalado, pensando que quizá estaba paranoico. Esa noche supe que no. Descargué la aplicación desde la nube. Tardó menos de un minuto. La configuré para que se ocultara, corriendo en segundo plano. Registraría llamadas, mensajes, teclas, todo, enviándolo a mi servidor seguro. Limpié la pantalla con un pañuelo para borrar mis huellas y dejé el móvil exactamente donde estaba, inclinado hacia el espejo como ella siempre lo ponía. Salí justo cuando cerraba la ducha. Me fui a mi despacho, en el otro extremo de la casa, cerré con llave y me puse unos auriculares. Encendí el portátil y abrí el panel de control. Un icono verde parpadeó. Conexión establecida. Solo faltaba esperar. No tardó. A los 20 minutos, el audio subió de golpe. Julia estaba haciendo una llamada. Ajusté el volumen. La voz al otro lado sonó somnolienta pero familiar. Era Bruno. «Amor, soy yo», dijo Julia con la voz rota. «¿Estás bien? ¿Te duele mucho?» Estoy bien, mamá», respondió él fingiendo debilidad. «Me duele la cabeza. Estoy asustado. ¿Está ahí? ¿Está en la casa?» «Está», susurró ella, como si yo fuera un monstruo bajo la cama. «Pero no te preocupes. Lo puse en su sitio. No volverá a hacerte daño, te lo prometo». «Tenemos que hacer algo», apremió Bruno, con la voz ganando fuerza. «Está inestable. Lo viste hoy. Va a intentar terminar el trabajo. Tenemos que protegernos. Tenemos que llamar a ese abogado del que te hablé». «¿Al tiburón?», dijo ella. «Sí, lo recuerdo, pero es caro. Y mis cuentas...». «Ya sabes, no puedo acceder a todo». Me helé. Sabía en qué fondo estaba pensando. «No te preocupes por el dinero, mi niño», lo tranquilizó, casi cantando. «Ya lo arreglé». Mientras dormías, entré al fondo de retiro conjunto. Mi sangre se volvió hielo. Ese fondo era nuestro colchón de vida, 40 años de ahorros. «Transferí $500,000 a tu cuenta privada», dijo ella, como si hablase de comprar pan. «La operación se hizo hace una hora. Puedes contratar al señor Tiburón en la mañana. $500,000. Nuestro futuro entregado al hombre que había intentado matarme». «Gracias, mamá», dijo Bruno, con un tono que casi dejaba oír su sonrisa. «Me salvas la vida. El abogado dice que con lo que pasó esta noche tenemos un caso perfecto de demencia». «¿Demencia?», repitió ella probando la palabra. «Sí», siguió él. «Inicio rápido, paranoia, violencia. Encaja perfecto. Podemos solicitar una audiencia de incapacidad de emergencia. Lo mandamos a un centro donde no pueda hacer daño, ni a nosotros ni a sí mismo, y donde no controle el dinero. Le haremos un favor». Hubo un silencio largo. Yo contuve la respiración. Esperaba quizá una chispa de lealtad. «Tienes razón», dijo al fin Julia, endureciendo el tono. «Es la única forma. Está demasiado mal. Tenemos que hacerlo. Por su propio bien. Por el bien de la familia». «Por su propio bien», repitió Bruno. «Descansa, mamá. Mañana será un gran día. Vamos a salvar a esta familia. Te quiero, hijo». «Yo también te quiero, mamá». La llamada se cortó.
Me quité los auriculares con cuidado. El silencio del despacho era absoluto, pero dentro de mi cabeza había gritos. Mi esposa no solo había sido engañada, había financiado mi destrucción. Había vaciado nuestro futuro para pagar mi encierro. Planeaba ayudarlo a pintarme como un loco y meterme en una institución hasta que muriera, mientras ellos se repartían mi cadáver financiero. Supe que ya no había vuelta atrás. Miré por la ventana hacia los terrenos oscuros de la finca. El sol saldría en unas horas y, cuando lo hiciera, no sería el viejo al que iban a encerrar. Sería el cirujano que iban a intentar operar sin anestesia. Ellos querían una guerra de médicos, abogados y diagnósticos falsos. Bien. Llamé a Lucio. Sabía que respondería. Los abogados como él no duermen cuando huelen sangre en el agua. Encontré la fuga, le dije con la voz seca. Y viene desde dentro del casco. Julia acaba de transferir $500,000 a Bruno para contratar al tiburón. Van a solicitar una audiencia de capacidad. Me quieren mandar a un asilo. Lucio guardó silencio unos segundos. Oí cómo encendía una lámpara. «Estás en mi despacho a las 8», dijo. «Trae todo. Y, Andrés». «Sí. Si hacemos esto, hay que quemarlo todo. No se puede salvar la casa si quieres matar a las termitas». A las 8 en punto estaba sentado en su oficina de esquina, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros. Sobre el escritorio de madera había un montón de documentos. Era la opción nuclear. 30 años atrás, cuando empecé a ganar dinero de verdad, Lucio insistió en añadir una cláusula a la estructura de mi patrimonio. La llamó el protocolo del fin del mundo. En su momento me reí. Jamás pensé que tendría que protegerme de mi propia esposa e hija. Ahora le estaba agradecido por su cinismo. Tomé la pluma, pesada y fría como un bisturí. Lucio deslizó el primer papel. «Suspensión inmediata de todas las cuentas conjuntas», explicó. «En cuanto firmes, se corta el flujo. Tarjetas, líneas de crédito, todo lo que lleve tu número y del que ellos puedan tirar». «¿Estás seguro?» Pensé en Julia transfiriendo $500,000 al hombre que intentó matarme. Pensé en la sonrisa de Bruno con la copa en la mano. Firmé sin vacilar. La tinta negra era definitiva. «El siguiente», siguió Lucio, «revoca privilegios sobre todas las propiedades. Notifica a la seguridad de la casa de playa, la cabaña de montaña y el ático de la ciudad. Ninguna llave, ningún código que tenga su nombre será válido. Autoriza a desalojar a cualquier ocupante no autorizado». Firmé. «Y por último», dijo empujando la última hoja, «la notificación a aseguradoras y hospitales. Contestas el poder notarial que intentaron montar. Se congela el estado de beneficiarios de la póliza de vida y se abre investigación por posible fraude». Lo firmé 2 veces. Con cada trazo sentía que se me levantaba un peso del pecho. Era como pinzar una arteria que sangra. Al paciente puede dolerle, el tejido puede protestar, pero hay que detener la hemorragia. Lucio pulsó Enter en el portátil. «Listo», dijo. «Los bancos actualizan sistemas en menos de 5 minutos». Me levanté y fui a la ventana. Eran las 8:15. Era la hora del desayuno en el hospital. A unos kilómetros, en una suite VIP, Bruno despertaría hambriento y mimado. Levantaría el teléfono y pediría huevos benedictinos y jugo recién exprimido, cargándoselo a la tarjeta platino que llevaba, la mía. 5 minutos después, mi móvil vibró. Lo ignoré. 2 minutos más. Volvió a sonar. A la tercera, miré la pantalla. Julia. Dejé que saltara al buzón. Quería que sintieran el primer tirón del torniquete. A la 4ª llamada, contesté. Puse el altavoz para que Lucio oyera. «Andrés», chilló Julia medio ahogada. «Hay un error horrible». «Buenos días, Julia», saludé tranquilo. «Mi tarjeta», gimió. Fui a por un café y salió rechazada. La máquina dijo, «robada». Y la enfermera, «quieren cambiar a Bruno de habitación». «¿A dónde?», pregunté fingiendo curiosidad. «A una sala general con otras 3 personas. Dicen que su seguro está bloqueado y que la tarjeta de la suite VIP fue cancelada. Anularon el desayuno. Nos tratan como indigentes. Tienes que llamar, arreglarlo». «No hay nada que arreglar», contesté. «¿Cómo que no?»,
sollozaba. Soy tu esposa. Es nuestro dinero. Era nuestro dinero cuando éramos equipo, dije. Ahora que estás financiando mi destrucción, es mi dinero. Y en cuanto a Bruno, es un adulto. Si quiere suite VIP, que la pague con sus ganancias en el casino. Ah, no, espera, no tiene. Por favor, intentó manipular. Le duele, necesita descansar. Estás siendo cruel. Crueldad es envenenar a un hombre en su aniversario, repliqué. Esto es solo economía. Se oyó un forcejeo al otro lado. El teléfono cambió de manos. La voz de Bruno llegó cargada de veneno. Escucha, viejo fósil, bufó. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Que puedes matarme de hambre? Creo que acabo de hacerlo, respondí. Que aproveche el puré de hospital. Estás cometiendo un error enorme, escupió. ¿Crees que eres intocable porque tienes las claves del banco? Olvidas algo, Andrés. Olvidas el sótano. Sentí un nudo en el estómago. En el sótano guardaba los archivos físicos de 40 años de pacientes, cajas ignífugas que la ley me obligaba a conservar. No sé de qué hablas, mentí. No te hagas, rió, áspero. Mientras jugabas al perfecto anfitrión, yo estuve leyendo. Encontré la caja de 1998, el expediente Falcón. La sangre se me heló. Lucio vio el cambio en mi cara. Él no sabía nada de aquel caso. Nadie sabía. Encontré las notas operatorias, siguió Bruno, las imágenes, herida de bala en el lóbulo parietal, pero el informe que firmaste para la policía habla de una caída por las escaleras. Mentiste en un documento oficial para proteger al hijo de un mafioso. Fue hace mucho, dije, el corazón golpeando el esternón. No importa, gimió, victorioso. No hay prescripción para ser un fraude en la opinión pública. Imagina lo que hará el colegio médico cuando se entere de que el gran doctor Salazar fue médico de la mafia. Imagínate los titulares. Tu legado en la basura. ¿Qué quieres?, pregunté entre dientes. Quiero las cuentas desbloqueadas, exigió. Quiero las tarjetas activas. Y quiero $5 millones en una cuenta offshore antes del mediodía, o mando esos archivos a todos los periódicos. Me estás chantajeando, constaté. Estoy negociando, corrigió. Tú intentaste matarme cambiando las copas. Ahora yo garantizo mi supervivencia. Tienes 4 horas. Tic-tac. Colgué despacio. El silencio en el despacho de Lucio pesaba. ¿Es cierto?, preguntó él en voz baja. No podía mentirle. Fue en el 98, admití. Vinieron a mi casa de madrugada, el hijo de un hombre muy peligroso con un tiro en la cabeza. Le pusieron una pistola en la sien a Valeria, que tenía 18. Dijeron que si llamaba a la policía o si el chico moría, las mataban. Operé en la mesa del comedor. Lo salvé. Al día siguiente, cuando lo trasladamos al hospital con otro nombre, falsifiqué el informe. Fue la única forma de mantener viva a mi familia. Y ahora tu yerno usa ese gesto para enterrarte, resumió Lucio. Asentí. Esto lo complica, dijo él. El chantaje es un delito, pero si esos papeles salen, aunque te absuelvan, te destrozan la reputación, te quitan la licencia. No voy a pagarle, dije poniéndome de pie. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una visita domiciliaria, respondí. Bruno cree que destapó un esqueleto. No se da cuenta de que despertó a un dragón. Bajé al garaje. Saqué un viejo móvil de prepago del compartimento del coche. Lo guardaba para emergencias. Esto lo era. Marqué un número que no usaba desde hacía 2 décadas. ¿Sí?, contestó una voz grave. Dante, dije. Soy el doctor. Hubo un silencio. Doctor Salazar, respondió con calidez. Ha pasado una vida. ¿Todo bien? No, Dante. Tenemos un problema. Alguien encontró los archivos de aquella noche. Te está usando como arma para atacarme. ¿Quién?, preguntó. Ahora su tono era hielo. Se llama Bruno Costa, dije. Está en el Hospital Central, habitación 402. Considéralo resuelto, doctor, contestó. Nadie toca al hombre que me salvó la vida. Colgué. Bruno quería jugar a gánster. Estaba a punto de aprender que hay niveles en ese juego
que un agente inmobiliario jamás comprendería. Al llegar de vuelta a la mansión vi un sobre grueso pegado a la puerta, blanco sobre la madera oscura. No era publicidad, era notificación judicial. Lo abrí allí mismo. Era una solicitud de audiencia de incapacidad de emergencia. Demandantes, Julia y Bruno. Demandado, Dr. Andrés Salazar. Motivo, audiencia urgente para nombrar un tutor y tomar control de mis bienes. Decían que sufría delirios persecutorios, que había agredido violentamente a un familiar, que estaba dilapidando los activos en un episodio maníaco. Citaban el congelamiento de las cuentas como prueba de mi irracionalidad. El juez había firmado. La audiencia era a las 9 de la mañana siguiente. Bajé el papel con la mano temblando de ira. Ese era su final de partida. No solo querían mi dinero, querían borrarme. Si el juez fallaba en mi contra, lo perdería todo. El acceso a mi propio dinero, el derecho a decidir sobre mi salud, el derecho a vivir en mi casa. Me convertiría en un incapaz legal en manos de Bruno. Dante podía callar a Bruno, sí, pero no podía detener una orden judicial, no podía intimidar a un juez en sala. Esa batalla tenía que librarla yo, a la luz del día, con mis únicas armas, mi mente y la verdad. Miré el reloj. Casi medianoche. Tenía 9 horas para preparar mi defensa contra mi propia familia, contra un equipo de abogados pagados con mi dinero y contra un diagnóstico falso. Entré en mi estudio, encendí la luz. Puse la citación a un lado y los viales de sangre del bolsillo al otro. Ellos querían probar que estaba loco, que era peligroso. Perfecto. Entraría en esa sala y haría la disección más delicada y arriesgada de mi carrera. Empecé a tomar notas en un bloc. La operación comenzaría a las 9 de la mañana. La sala del juzgado era más pequeña de lo que esperaba, madera brillante, luces frías, sin ventanas. Me senté solo en la mesa del demandado, espalda recta, manos entrelazadas. Al otro lado, el espectáculo ya estaba montado. Bruno en silla de ruedas con collarín cervical, pese a que su único problema real había sido una sobredosis. Llevaba un suéter 2 tallas más grande para parecer frágil. A su lado, Valeria, con expresión de dolor absoluto, pañuelos en mano para secarse lágrimas que nunca terminaban de caer cada vez que la jueza miraba. Detrás, Julia, como un buitre sobre una lápida, sin mirarme. El abogado de ellos, el licenciado Cárdenas, guiaba a su experto, el psiquiatra Arce, famoso por firmar cualquier informe al mejor postor. Él apuntaba a un gráfico inflado en un caballete, diciendo que representaba el avance típico de una demencia de inicio rápido y una psicosis paranoide en septuagenarios. Usaba términos rimbombantes, rigidez cognitiva, delirios persecutorios, todo muy ensayado. Según Arce, mi conducta reciente, congelar cuentas, agredir a mi yerno, acusarlo de envenenarme, era un cuadro de un cerebro devorándose a sí mismo. Aseguraba que yo era un peligro para mí y para otros, un hombre sin control de impulsos. Escuché todo, diseccionando sus palabras como separo un tumor del tronco encefálico. Miraba a la jueza Hidalgo, asentía ligeramente, se lo estaba tragando. Para ella yo era un viejo más perdiendo la razón. Cuando Cárdenas terminó, la jueza me miró por encima de las gafas. «Doctor Salazar», dijo con tono casi maternal, «veo que no ha traído abogado. Dada la gravedad de las acusaciones, le recomiendo encarecidamente que busque representación. Puedo darle 24 horas». Me levanté, me abotoné el saco, sin apoyarme en la mesa. «Gracias, señora jueza», respondí claro, «pero no será necesario. He pasado 40 años tomando decisiones en quirófano, donde un segundo define la vida o la muerte. No necesito traductor para la verdad. Me represento a mí mismo». Caminé hacia el estrado de testigos, donde Arce estaba cómodo en su mentira. Me detuve frente a él. «Doctor Arce», empecé con tono tranquilo, «usted ha declarado que sufro atrofia frontal, ¿correcto?» «Es mi opinión profesional», afirmó. «Opinión», repetí.
Interesante palabra en neurocirugía. Nosotros no trabajamos con opiniones, sino con imágenes. Usted ha diagnosticado una degeneración estructural. ¿Pidió una resonancia magnética? No tuve acceso al paciente para eso, balbuceó. Pero su conducta, ¿una tomografía? ¿Un PET? ¿Un examen neurológico básico? ¿Algún test cognitivo que usted mismo me aplicara? Mi evaluación se basa en la observación de su conducta. Observación requiere presencia, doctor, lo corté. Usted nunca me había visto hasta hoy. Su observación se limita al relato de las personas que ganan 50 millones si me declaran incapaz. Dígame, en su opinión médica, ¿el conflicto de interés es síntoma de demencia o de codicia? Objeción, saltó Cárdenas. Está hostigando al testigo. Sostenida, suspiró la jueza. Doctor Salazar, limítese a los hechos. Me limito a los hechos, su señoría, dije. Este hombre diagnostica una atrofia estructural sin una sola imagen. Dice que estoy paranoico por creer que mi yerno intentó matarme, pero la paranoia se define como una creencia sin base real. Si alguien realmente intenta matarte, no es paranoia, es supervivencia. Tomé un dossier de la mesa. Doctor Arce, hace 2 días, según este informe, realicé una descompresión de urgencia en un neumotórax en plena calle mientras llegaba la ambulancia. ¿Eso suena a un hombre sin funciones ejecutivas o a alguien más despierto que usted? Arce abrió la boca y no salió nada. Miró a Cárdenas. No tengo más preguntas, dije volviendo a mi mesa. La atmósfera cambió. La jueza me miraba con curiosidad ahora, no lástima, pero aún no había ganado. Necesitaba destruir por completo su relato. Su señoría, continué, levantando una memoria USB. Los demandantes dicen que mi acusación de envenenamiento es un delirio, que todo fue imaginación. Quiero presentar la prueba de la defensa número 1. No la conocemos, protestó Cárdenas. Esto es emboscada. Es una audiencia preliminar, replicó la jueza. Quiero ver qué tiene. La secretaria conectó el dispositivo al sistema y una pantalla grande se encendió. Era la grabación de la cámara de seguridad que había instalado en el balcón meses atrás, después de notar cosas desaparecidas en mi estudio. La imagen en blanco y negro, en alta resolución, mostraba el salón desde arriba. El marcador de tiempo indicaba las 20:45. Allí estaba Bruno, junto a la mesa de servicio, mirando alrededor. Metía la mano al bolsillo. La cámara captaba el brillo del cristal, el polvo cayendo en la copa, el movimiento de su dedo al revolver. Ahí está, dije señalando. Ese es el yerno amoroso preparando mi brindis. Eso es fentanilo, su señoría. Eso es intento de homicidio. Valeria jadeó, llevándose la mano a la boca. Julia se quedó blanca. Pensé que era suficiente, pero Cárdenas se levantó despacio, como un tiburón que huele sangre. Y esto es exactamente de lo que hablamos, su señoría, entonó. Esto es la paranoia. Vemos a un hombre poniendo algo en una bebida. Lo admitimos. Mi cliente tiene debilidad por lo dulce. Lleva sobrecitos de stevia porque cuida el azúcar. Puso edulcorante en el champán porque le parece muy seco. ¿Stevia? Me salió, perdiendo por primera vez la calma. ¿Insinúa que echó endulzante a un cristal de $300 la botella? No es delito tener mal gusto, doctor, replicó Cárdenas con una sonrisa. Y sobre la calidad del vídeo, está tomado de lejos. ¿Puede usted identificar la sustancia? ¿Recuperó el sobre? ¿O, como dice el informe policial, manipuló la escena y retiró objetos del cuerpo de mi cliente mientras fingía ayudarlo? Me tenía agarrado. La policía ya analizó la copa, siguió. Sí, había opiáceos. Pero, ¿quién dice que no los puso usted mismo? Usted tuvo la copa en su poder. Usted tiene acceso a fármacos. Esto no prueba nada, salvo que a mi cliente le gusta el champán dulce. La jueza miró la pantalla y luego a mí. La duda volvía a asomar. El vídeo, para mí, era claro. Para ella, con un abogado hábil sembrando sospechas,
Era circunstancial. «Doctor Salazar», dijo masajeándose las sienes, «esto es grave, pero el señor Cárdenas tiene razón. El vídeo se puede interpretar. Y sus decisiones financieras recientes, congelar los activos y dejar a su esposa sin recursos, pintan un cuadro de comportamiento errático». «No es errático cortar a un ladrón el acceso a la caja fuerte», contesté alzando un poco la voz. «Doctor», advirtió. «Con el testimonio del doctor Arce y sin pruebas contundentes, me inclino a conceder la tutela temporal. Necesitamos una evaluación independiente. Mientras tanto, no puedo permitir que gestione el patrimonio. Es por su seguridad». El corazón me retumbaba en las costillas. Estaba viendo cómo me despojaban de mi vida en una sala aparentemente civilizada. Bruno bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Julia exhaló, aliviada de que, por fin iban a hacer algo con el problema. «Su señoría», imploré, «si firma esa orden, firma mi sentencia de muerte. Él es beneficiario de una póliza de vida. Me matará en cuanto tenga control legal». «Basta, doctor», me cortó. «Estas explosiones solo confirman el cuadro. Voy a firmar una tutela provisional de 30 días. El señor Costa será su tutor temporal». La pluma tocó el papel. El mazo se elevó. Miré hacia la puerta, esperando un milagro, cualquier cosa. Y entonces las puertas no se abrieron. Fueron golpeadas con tal fuerza que gemieron. Se hizo un silencio pesado. Todos se giraron. En el umbral había una mujer que parecía salida de una pesadilla. La reconocí por fotos. Sara, la asistente ejecutiva con la que Bruno llevaba 2 años engañando a mi hija. Pero la mujer radiante de las imágenes ya no existía. Tenía un ojo completamente cerrado, hinchado de morado y negro, el labio inferior partido, la cara manchada de sangre seca. Llevaba un abrigo mal abrochado y se sujetaba el costado al caminar, como si cada paso le doliera en las costillas. Avanzó cojeando por el pasillo central. El alguacil se movió para detenerla, pero ella levantó una mano temblorosa, sosteniendo un móvil agrietado como si fuera un arma. «¡Protesto!», gritó con la voz rota. «¡Protesto contra toda esta farsa!». «Sara», susurró Bruno. El color huyó de su cara. Por primera vez desde que todo empezó, olvidó su papel, olvidó el collarín, olvidó la silla de ruedas, se puso en pie de golpe, derecho como una vela. «¡Cierra la boca!», rugió. «Lárgate de aquí». «Siéntese, señor Costa», tronó la jueza, golpeando con el mazo. «Dejen que hable. ¿Quién es usted?». Sara se apoyó en la barandilla, usándola para mantenerse en pie. No miró a la jueza ni a mí. Tenía el único ojo sano fijo en Valeria, que observaba a su marido de pie, milagrosamente curado. «Soy la mujer a la que prometió casarse», escupió Sara, dejando caer saliva mezclada con sangre. «La mujer con la que lleva 2 años acostándose mientras tú jugabas a la familia perfecta. Soy la razón por la que necesita esos 50 millones». La sala estalló en murmullos. Cárdenas dejó caer su pluma cara. Miró a su cliente y luego a la salida. «Miente», vociferó Bruno. «Es una empleada resentida, una loca, me acosa». «No estoy loca», sollozó ella. «Solo fui idiota». Le creí. Me dijo que me amaba. Me dijo que solo estaba contigo, Valeria, por dinero, que tenía un plan para quitarse de encima al viejo. Levantó el móvil. «Él me hizo esto», dijo señalando su cara. «Anoche vino a mi apartamento furioso. Intentó usar sus tarjetas para comprar nuestros boletos a las Maldivas, todas rechazadas. Dijo que el viejo había congelado todo. Me culpó. Me golpeó hasta dejarme ciega de un ojo. Me pateó hasta que no podía respirar. Dijo que tenía que rematar el trabajo hoy en el juzgado porque necesitaba el poder notarial para desbloquear el dinero». Bruno se lanzó hacia ella con la cara desencajada por el pánico. «¡Cállate o te mato!», bramó. El alguacil se le tiró encima antes de que diera 2 pasos. La silla de ruedas se volcó con estruendo. Bruno forcejeaba, maldiciendo, retenido por 2 agentes. «Tengo los mensajes», gritó Sara. «Tengo la prueba. Escuchen lo que me mandó antes del brindis». Pulsó en la pantalla.
El móvil estaba sincronizado al sistema de la sala. De los altavoces salió una nota de voz con la voz inconfundible de Bruno, cínica y confiada. «Bebé, esto ya casi está. El viejo está a nada de quedar como vegetal. Le puse algo a la copa. Solo 10 minutos más y los 50 millones son nuestros. Haz las maletas para las Maldivas. Por fin me libero de mi frígida esposa y de su fósil de papá». La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación mía. La jueza me miró. Ya no había duda en sus ojos. Había horror y disculpa. Valeria se puso de pie, tambaleante. Miró a la mujer destrozada frente a ella. Miró al hombre en el suelo, sujetado por policías, el hombre que decía amarla. Su mundo se derrumbó. Su matrimonio era un escenario del crimen. Su marido, un monstruo. Y su padre, al que había intentado encerrar, el único que había intentado salvarla. Volvió el rostro hacia mí. Estaba pálida como una sábana. Sus labios se movieron intentando decir «papá», pero no salió sonido. «Valeria», dije acercándome. «Papá», susurró. Sus ojos se pusieron en blanco. Sus rodillas cedieron. No fue un desmayo suave. Fue un derrumbe total. Cayó al suelo rígida y empezó a convulsionar. «¡Valeria!», grité saltando por encima de la mesa. Era una crisis tónico-clónica, un gran mal, desencadenado por el shock. Su cabeza golpeaba el piso. Llegué a su lado en un segundo. Ya no era demandado. Volvía a ser médico. Puse mi chaqueta bajo su cabeza para amortiguar los golpes. La giré de lado para despejar la vía aérea. «¡Llamen a una ambulancia!», bramé. «¡Ahora!». Julia se quedó clavada en el asiento, vacía, mirando todo como si fuera una película. Su mundo se había acabado. El mío acababa de cambiar de forma. Sostuve a mi hija mientras se sacudía, susurrándole que estaba allí, que la tenía, que la pesadilla se había acabado. Pero mientras miraba a Bruno, al que esposaban en el suelo, supe que la pesadilla solo cambiaba de cara. Habíamos ganado en el juzgado, sí, pero las víctimas eran demasiadas. Horas después, el pitido estable del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación privada donde Valeria descansaba. Tendida, pálida, parecía la adolescente que alguna vez cargué en brazos, no la mujer de casi 40 años que era. Yo estaba sentado en la silla de vinilo, agarrado a su mano, vigilando la subida y bajada de su pecho con la obsesión de un médico ante un paciente crítico. Cuando al fin abrió los ojos, la confusión se aclaró de golpe y la realidad la aplastó. Intentó retirar su mano avergonzada, pero la apreté con más fuerza. «Papá», susurró. «Lo siento tanto. No sabía. Te juro que no sabía lo del veneno». «Lo sé, hija», respondí, usando el diminutivo que llevaba años sin pronunciar. «Sé que no sabías». Empezó a llorar, pero ya no con gritos histéricos, sino con un llanto profundo, viejo. Me contó todo. Cómo Bruno no la había seducido solo con encanto, sino destruyendo su autoestima. Primero, críticas pequeñas, su peso, su inteligencia, sus decisiones. Luego vino el aislamiento. Le decía que yo estaba decepcionado, que la consideraba una mantenida inútil. Controlaba sus llamadas, revisaba sus mensajes, rastreaba su coche. Construyó un mundo donde él era su único aliado y yo, el juez severo del que debía protegerlo. Me hizo tenerte miedo, confesó. Decía que si lo dejaba, arruinaría tu reputación, que tenía cosas en tu contra. Usó mi amor por ti para manipularme. La escuché, sintiendo una furia fría mucho más profunda que la que había sentido al ver la pastilla caer en el champán. Tan ocupado estaba construyendo un imperio para dejárselo, que no vi al lobo comiéndose a mi familia desde dentro. Fracasé como protector mientras jugaba a ser proveedor. Le aparté un mechón de la frente. «Se acabó, Val», le prometí. «No volverá a tocarte. Ahora estás segura. Estoy aquí». El momento era frágil, una tregua entre padre e hija en medio de ruinas. Pero la paz es un lujo que no dura. La puerta de la habitación no se abrió despacio. Fue golpeada. Pensé que era una enfermera. Era un animal acorralado.
Bruno. En teoría debía estar bajo custodia, o al menos en proceso, pero ahí estaba, de pie en el umbral de la 405, sudando, el pelo pegado a la frente. Llevaba el mismo traje del juzgado, sin corbata, la camisa rasgada. Sus ojos saltaban por la habitación, cargados con la energía caótica del que sabe que ha agotado opciones. «¡Tú!», escupió señalándome. «Todo esto es culpa tuya». «Bruno», jadeó Valeria. «¿Cómo entraste?» «Me soltaron bajo fianza», mintió. «O me fui mientras llenaban papeles. Da igual, necesito dinero y necesito un rehén». Entró, cerró la puerta de un puntapié y encajó una silla bajo la manija. Estábamos atrapados. «Levántate, Val», ordenó. «Nos vamos. Vas a manejar al aeropuerto y vas a sacar el máximo de cada cajero que veamos». «Estás delirando», dije, poniéndome entre él y la cama. «No te vas a llevar a mi hija a ninguna parte. La policía viene de camino». «Apártate, viejo», escupió. «Tuviste suerte en el juzgado y con el champán, pero se te acabó. No me iré con las manos vacías». Sacó un cuchillo de fruta, pequeño, dentado, probablemente robado del comedor. 3 pulgadas de metal son suficientes para matar cuando las empuña un desesperado. Levanté las manos, sin amenaza. Mi mente, sin embargo, se movía. Era cirujano ante un trauma. Estudié su postura. Cojeaba de la derecha, temblaba, incapaz de controlar bien la mano. Estaba peligroso, pero torpe. «Mírate», le dije. «Un cuchillo de mesa en una habitación de hospital. No hay salida. Si nos haces daño, es cadena perpetua. Si lo sueltas, quizás solo sean 20 años. Haz las cuentas». «Me da igual», gritó cargando hacia mí. «Quiero verte muerto». Intentó apartarme de un empujón. No me moví. Alzó el cuchillo de forma torpe. Me hice a un lado, no lo suficiente. La hoja desgarró la manga de mi camisa, rozando la piel sin cortarla. «¡Papá!», chilló Valeria. «¡Aléjate!». Bruno recuperó el equilibrio y fijó su odio en mí. Entendió que yo era la única barrera. «Muy bien», jadeó. «Quería matarte en silencio, pero lo haré a gritos». Se lanzó de nuevo. No tenía elegancia, solo fuerza bruta. Apuntó al abdomen. No podía huir, tenía que detenerlo. A mi derecha había una mesita rodante de acero con una jarra de agua y una palangana. La sujeté de un lado. Mientras Bruno cerraba la distancia, no retrocedí. Avancé. Lancé la bandeja con toda la fuerza que me quedaba. No lo apunté a la cabeza. El cráneo es duro. Apunté a la laringe, un anillo de cartílago blando y expuesto. El canto de acero golpeó su garganta con un crujido sordo. Sonó a cartílago destrozado. Su impulso se detuvo al instante. Los ojos se le salieron. Soltó el cuchillo, llevándose las manos al cuello. Emanó un sonido ahogado, horrible. No podía respirar, no podía gritar. Cayó de rodillas, ahogándose, la cara tornándose morada. Pero en su caída, su mano hizo un último movimiento reflejo. Sentí un ardor agudo en el costado. Miré hacia abajo. La camisa estaba mojándose de rojo. La hoja, al caer, o quizá en un manotazo final, había entrado de costado. Me desplomé contra la pared. El dolor era intenso, punzante, pero reconocible. Músculo lateral, nada profundo. Valeria arrancó su suero y corrió hacia mí, presionando la herida. «¡Papá, no te duermas! ¡Ayuda!». La puerta se sacudió y terminó cediendo bajo los golpes. Entró la seguridad del hospital, seguida de la policía. Vieron a Bruno retorciéndose en el suelo, sujetándose el cuello. Me vieron a mí, con sangre empapando la camiseta. «¡Camilla!», gritó alguien. «Civil apuñalado», corregí mentalmente, pero no dije nada. Miré a Valeria, que pese al miedo, hacía justo lo que le había enseñado de niña. Presionar, evaluar, actuar. Miré a Bruno. Lo estaban esposando, levantándolo. Seguía boqueando, derrotado por un viejo con una bandeja. Nuestros ojos se cruzaron una vez más. Ya no había arrogancia, solo miedo. Cerré los ojos. Había ganado. Había salvado a mi hija.
Y mientras me subían a la camilla supe que, por primera vez en mucho tiempo, la familia Salazar tenía una oportunidad de sanar. El tumor había sido extirpado. Ahora empezaba la recuperación. Más tarde, sentado en la camilla con una camisa limpia que Lucio me había traído, me abotonaba despacio, cuidando de no rozar la venda. La herida era superficial, pero el cansancio era profundo, en los huesos. Por la puerta entreabierta veía el puesto de enfermeras. 2 agentes rellenaban papeles. Bruno se había ido. Esta vez no habría fianza, intento de asesinato, secuestro, agresión con arma, todo frente a testigos y cámaras. El caso contra él era sólido. Afuera, en el pasillo, como un fantasma, estaba Julia, de pie, pequeña, agarrada a su bolso. Miraba mi camisa ensangrentada en el cubo de basura. Sus ojos iban del rojo de la tela a mi cara, y luego al vacío donde había estado Bruno. La disonancia la estaba rompiendo. Había pasado meses convenciéndose de que yo era el villano y él, el héroe. Había financiado el ataque contra mí. Le había puesto el cuchillo en la mano. Ahora veía lo que realmente era. Me acerqué. Julia se encogió, como esperando un golpe. No quedaba fuerza en mí para violencia. Solo sentí un cansancio inmenso. «No sabía», murmuró con voz quebrada. «Tienes que creerme, Andrés. Pensé que nos amaba, Pensaste lo que querías pensar», la corté. Querías ser la suegra moderna, la madre divertida. Querías al yerno emocionante. Te encantaba sentirte joven a su lado mientras conspirabas contra el viejo aburrido. Y firmaste cheques con nuestra vida. Se derrumbó en el suelo, esta vez sin desmayarse. Se dobló sobre sí misma, llorando de forma desgarradora, no elegante. «Ayúdame», suplicó. «Arréglalo. Paga la casa. Tú puedes. Salvaste la vida de tanta gente. Sálvanos a nosotros. Dame una oportunidad por estos 40 años». La miré. Pensé en el cheque que firmó para el abogado que iba a meterme en una residencia. Pensé en la bofetada. Pensé en la copa. «No hay casa a la que volver, Julia», dije. «¿Cómo que no?», sollozó. «La finca. No hablo de esta casa. Hablo de la playa, la que tus padres te dejaron, esa que decías que jamás venderías». Saqué el papel que Lucio me había dado. Un aviso de ejecución hipotecaria. «Vi los movimientos», expliqué. «Hace 3 meses firmaste una segunda hipoteca. Sacaste $2 millones usando esa casa como aval». «Dijo que era un préstamo puente», gimió, «para un negocio inmobiliario seguro, que su capital estaba bloqueado. Íbamos a devolverlo en 6 meses, con ganancias. El lunes el banco se queda con la casa, Julia. No hubo inversión. Usó ese dinero para pagar a prestamistas que le rompían las piernas. Se lo gastó todo. No queda nada». Ella se quedó helada. Juró por la vida de su madre. Susurró. «Esa casa. Mi padre plantó los árboles. Mi madre diseñó el jardín. Es lo único que me quedaba de ellos». «Ya no», dije. «Lo pusiste en la mesa por un 'te quiero, mamá' de un estafador. Págalo tú», rogó. «Firma un cheque. Puedes salvarla». «Podría», admití, «pero no lo haré». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Por qué?». «Porque la estupidez tiene un precio, Julia», respondí. «Y tú nunca has pagado una factura en tu vida. Siempre viviste en la burbuja que yo construí. Esta vez, la burbuja explotó. El precio de tu traición es todo lo que posees. Apostaste contra mí y perdiste. No te rescataré. Verás cómo se llevan esa casa y, con suerte, aprenderás que la confianza no es una tarjeta sin límite, es algo que se gana». La dejé llorando en el suelo. No miré atrás. Si lo hacía, quizás el recuerdo de la chica de blanco con la que me casé me ablandaba. No podía permitírmelo. Tenía que ser cirujano. Había que cortar el tejido necrosado. Pasé la noche en un hotel frente al hospital, vigilando la recuperación de Valeria, pero sin ver a Julia. A la mañana siguiente, Lucio me llamó temprano. Su voz sonaba extraña. «Se acabó, Andrés», dijo. «Bruno Costa está muerto». Me senté en el borde de la cama. «¿Cómo?», pregunté. «Informe oficial. Resbalón en la ducha del penal», explicó. «Golpe en la sien.
Traumatismo severo. Nadie vio nada. Los guardias lo encontraron hasta la mañana. Cerré los ojos. El resbalón en la ducha es la historia más vieja del mundo. Limpia, conveniente, imposible de creer para quien conoce ciertos códigos. Recordé la cena con Dante. Recordé lo que le pedí. Se resbaló. Repetí. Eso dice el informe, contestó Lucio. El forense ya firmó. Accidente. Sin acusado, se cierran los cargos. ¿Y los archivos? Pregunté. Los que sacó del sótano. Los encontraron entre sus cosas al ficharlo, dijo Lucio. A la policía no le interesaban para el caso del envenenamiento. Legalmente eran propiedad de la víctima. Ahora están en mi caja fuerte. Solté el aire que no sabía que retenía. El secreto de 1998 estaba a salvo. Mi reputación protegida. El legado de Dante intacto. Pero el costo era una vida humana. Bruno era un monstruo, sí, un ladrón y un asesino en potencia. Pero también era un hombre que se había sentado en mi mesa, que había abrazado a mi nieto. Y en cierto modo, había firmado su sentencia al hacer esa llamada. Esto terminó, dijo Lucio. ¿Estás limpio? No del todo, respondí mirando por la ventana a la ciudad despertando. El caso penal sí, pero la resaca de sus actos, deudas, embargos, mujeres rotas, eso sigue. Será una resaca larga, admitió él. Colgué. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Había ganado la guerra. El enemigo estaba muerto. Mi patrimonio, intacto. Pero la victoria en este tipo de guerra no sabe a gloria, sabe a supervivencia. Es como salir vivo de un choque. Sigues respirando, pero dejas partes de ti entre los restos. Tenía que limpiar el desastre. Los fantasmas de Bruno no venían en forma de citaciones, sino de coches oscuros aparcados frente al edificio de Valeria y llamadas nocturnas. Las deudas de juego no se borran con certificados de defunción. Decidí actuar como lo que era. Cirujano. Vendí la mansión. Llamé a una corredora experta en ventas discretas a compradores extranjeros. Le dije que todo, desde las alfombras hasta el vino de la bodega, iba incluido. Acepté una oferta un 20% por debajo del mercado, a cambio de cerrar en 48 horas. Cuando el dinero llegó, no hubo brindis. Tomé una parte y, por mediación de Dante, la llevé en efectivo a un almacén del lado más duro de la ciudad. Se pagaron íntegramente las deudas con usureros, con un mensaje claro. La familia Salazar estaba fuera del mapa. Fue dinero sucio, sí, pero compró la seguridad de mi hija. En cuanto a bancos, tarjetas y deudas legales, les dejé tragarse la pérdida. No pagué ni un centavo de lo que Bruno debía a instituciones, que persiguieran a un fantasma. Con el peligro físico neutralizado, me concentré en la sobreviviente. Valeria vivía en un motel barato, aterrada y sin un peso. Una semana después de vender la casa, vino a verme, la mirada baja, a pedirme un préstamo para un departamento. Se veía frágil. Hubiera sido fácil firmar un cheque y meterla en un bonito piso, dejando que huyera del mundo. Pero eso la condenaría a repetir el patrón. Depender primero de mí y luego de otro Bruno. La senté frente a mí en el pequeño despacho improvisado del hotel. «No te voy a regalar dinero», dije. La decepción le cruzó la cara. Eso dolió más que cualquier insulto. Saqué entonces un contrato. «Te voy a prestar», añadí. Era un contrato de préstamo real, con interés bajo y calendario de pago. Le dije que pagaría su matrícula para repetir los exámenes de enfermería que había abandonado al casarse y que le daría para un pequeño departamento y gastos por 6 meses. Después estaría sola. Miró el contrato y luego a mí. No discutió. No lloró. Por primera vez vi de nuevo la chispa de carácter que tenía de niña antes de que Bruno la apagara. Firmó. Al día siguiente hizo algo que me llenó de orgullo. Tomó sus bolsos de marca, sus joyas y relojes de lujo comprados con dinero que Bruno robó y los vendió. No me pidió ayuda. Fue a una compraventa y negoció. Con ese dinero compró uniformes, un estetoscopio y un coche usado. Volví a empezar, no como señora D, sino como mujer. Pensé que la operación había terminado, que habíamos extirpado todo,
Pero quedaba un último foco maligno. Lucio me llamó una tarde de viernes. No sonaba como de costumbre. Me tendió un expediente médico. No era mío, ni de Bruno. En la portada, Julia Salazar, análisis toxicológico. ¿Por qué la analizaste?, pregunté. Porque algo no cuadraba, dijo. Julia siempre fue vanidosa y superficial, sí, pero nunca idiota. Te quiso de verdad. El cambio brutal de actitud, la agresividad, la rapidez con la que se volvió contra ti, no encajaba. Parecía inducido. Abrí el informe. Era un análisis de cabello, capaz de rastrear meses de exposición. Reparé en las columnas de datos. Positivo, 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 benzodiazepinas, barbitúricos y niveles altos de escopolamina. Mis manos empezaron a temblar. La escopolamina, aliento del diablo, en dosis mínimas ayuda al mareo, en dosis altas convierte a la gente en muñecos obedientes, sumisos, manipulables. Les rompe la voluntad. La estaba drogando, susurré. Lucio asintió. Revisamos la cocina antes de vender la casa, explicó. Analizamos el té especial que tomaba cada noche. Estaba adulterado. Lleva al menos 2 años envenenándola. No solo la manipuló emocionalmente, la alteró químicamente. La convirtió en una marioneta, dije. Fui al pequeño departamento donde Julia vivía ahora, un piso modesto, en un barrio que antes despreciaba. La encontré sentada, mirando una pared vacía. Había adelgazado. La abstinencia de las drogas debió de ser brutal, camuflada como depresión y duelo. No llamé. Entré y me senté frente a ella. Me miró con miedo, esperando otra sentencia. No dije nada. Puse el informe en su regazo. Lo cogió con manos temblorosas. No entendía los nombres químicos. Se los traduje. Le hablé del té, de la escopolamina, de que sus recuerdos borrosos, su fog mental, sus cambios de humor, no eran solo culpa suya. Le expliqué que Bruno no solo le robó dinero, le robó la mente. A medida que lo entendía, la presa se rompió. No era el llanto egoísta de antes, sino un aullido de alguien que se descubre violado en lo más íntimo. Comprendió que su amor por Bruno, sus defensas ciegas, su odio hacia mí, habían sido, al menos en parte, fabricados. Se hizo un ovillo en el sofá, tirando de su propio pelo como si pudiera arrancarse la droga. Lo siento, repetía. No estaba en mí. No podía pensar. Era como una neblina. Lo siento, lo siento. La observé. El rencor que había alimentado durante meses empezó a diluirse, sustituido por una tristeza profunda. Los dos habíamos sido usados. Le tomé la mano. Estaba fría. Te conseguiré mejores médicos, dije. Sacaremos lo que quede de tu sistema. Recuperarás claridad. Y después, aprenderás a vivir sola. La dejé llorando, pero lúcida, por primera vez en mucho tiempo. Salí al aire fresco. Las deudas estaban pagadas, los hijos a salvo, la verdad expuesta, el campo de batalla limpio. Pero mientras miraba el horizonte de la ciudad, supe que la mancha de Bruno Costa nunca se borraría del todo. Sobrevivimos, sí, pero todos llevábamos cicatrices, y a veces las cicatrices son la única herencia real. Un año puede ser toda una vida, o un suspiro, dependiendo de las marcas que llevas. Estaba en la terraza de mi nuevo hogar, un ático sobre el puerto. El silencio aquí no era como el de la mansión, no era pesado ni lleno de secretos. Era un silencio limpio, de libertad. El departamento era minimalista. Nada de alfombras persas para manchar con veneno ni muebles recargados para esconder documentos. Solo cristal, acero y horizonte. Me había retirado de la cirugía. Mis manos seguían firmes, pero ya no quería la presión de vida o muerte. Acepté un puesto de consultor médico en una empresa de biotecnología que desarrollaba tratamientos neurológicos no invasivos. Me mantenía ocupado, actualizado y útil, pero sin la carga del quirófano. 3 días a la semana leía artículos, revisaba protocolos, daba alguna conferencia.
Por primera vez en 40 años no era el doctor a tiempo completo, solo era Andrés. Miré el reloj. 6 de la tarde. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y morado. Fui a la pequeña mesa con botellas. No había personal. No había camareros que sirvieran sonriendo mientras contaban billetes por detrás. Tomé una botella de champán. No era cristal, solo un buen espumoso. Destapé yo mismo. El pop sonó limpio en el salón vacío. Serví en una copa sencilla y, mientras lo hacía, pensé en las ruinas que había dejado atrás. Julia vivía en un pequeño piso con su pensión y una modesta manutención. Legalmente separados, en trámites de divorcio. Yo le pagaba lo justo para comer y pagar alquiler, no para clubes ni lujos. Aprendí a hacer presupuesto, a cocinar. Supe por Valeria que había quemado 3 ollas de pasta antes de lograr hornear un pollo comestible. Ridículo, sí, pero un pequeño triunfo para una mujer que había sido tratada como una niña años. Valeria me sorprendió más. Aprobó sus exámenes de enfermería al primer intento, impulsada por una determinación que no veía desde que se empeñó en aprender a montar en bici. Trabajaba turno de noche en urgencias del mismo hospital donde Bruno intentó matarme. Era un trabajo duro, mal pagado, lleno de sangre y gritos. Pero cuando nos vimos para tomar café, vi algo nuevo en ella. Orgullo. Había cansancio en su mirada, sí, pero ya no miedo. Había pagado la última cuota del préstamo conmigo antes de ese café. No quería depender de mí. Quería mi respeto. Se lo había ganado. Los 50 millones seguían en el fideicomiso que había creado años atrás, pero ahora con reglas nuevas. Sabía que no podía dejar esa fortuna a pelo. Sería como darle una granada sin seguro a un niño. Ayer firmé los papeles finales del fideicomiso Andrés Salazar. Lucio protestó, llamándolo extremo, pero lo redactó tal cual lo pedí. A mi muerte, el capital completo, los 50 millones, irán a un instituto de investigación neurológica especializado en adicciones y trauma cerebral. Ni $1 del capital irá directamente a mi familia. Sin embargo, los intereses sí estarán disponibles, bajo condiciones estrictas. Cualquier beneficiario, Valeria, Julia, mis nietos, tendrá derecho a un estipendio mensual solo si demuestra empleo o estudios a tiempo completo. Deberán presentar análisis de drogas anuales y auditorías financieras que prueben que no viven por encima de sus posibilidades. Si trabajan, el fideicomiso doblará su salario. Si se sientan a esperar, no recibirán nada. No les dejaba una fortuna para pelear, sino un incentivo para construir algo propio. Volví a la terraza con la copa en la mano. El viento me movía la chaqueta. El champán burbujeaba limpio. No necesitaba escudriñarlo ni mirar las manos de nadie. Estaba seguro. Pero sabía que la seguridad es relativa. El mundo está lleno de Brunos, de gente que te sonríe mientras te clava por la espalda. Alcé la copa hacia el sol poniente, la luz atravesando el cristal. Pensé en el hombre que intentó matarme brindando. Pensé en la esposa que financió mi destrucción. Pensé en la hija que encontró fuerza entre las ruinas. El enemigo no es el que te asalta en un callejón oscuro, murmuré al aire. El enemigo es el que te sirve el vino sonriendo, el que te llama familia. Di un sorbo. Sabía a victoria, pero también a supervivencia. Por el primer año del resto de mi vida, dije. Terminé la copa y la dejé en la baranda. Abajo, las luces de la ciudad se encendían como estrellas sobre un mar negro. Estaba solo, pero no me sentía solo. Era Andrés Salazar. Estaba despierto y listo para lo que viniera. Muchas veces creemos que proveer a la familia es darles todo fácil, sin esfuerzo. Yo aprendí, a golpes, que una vida demasiado fácil puede criar monstruos. Mi yerno me vio como un billete gigante con piernas. Mi esposa se dejó cegar por el espejismo de una familia perfecta. El amor real no es lealtad ciega, es exigir responsabilidad. Al cortarles el acceso a mi dinero, no solo salvé mi patrimonio, salvé el alma de mi hija. Nunca permitas que tu generosidad se convierta en tu punto débil. La confianza es algo precioso. No la regales a quien no la ha ganado.
A veces hay que dejar que la gente se caiga para que, por fin, aprenda a levantarse sola. Si te gustó ver cómo puse todo patas arriba para recuperar mi vida, deja tu like y suscríbete para más historias de justicia. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si descubres que tu propia familia está conspirando